Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Juárez Aguilar. Yo les voy a hablar sobre el discurso, sobre la importancia que tiene el respeto de los vagones exclusivos de las mujeres del sistema colectivo Metro. Ese va a ser por el primer lugar. Y en segundo lugar, les voy a hablar sobre la importancia de la relevancia de preservar lo que es el adoratorio o el templo de Hekal, del dios del viento. Ambos temas son exclusivamente del metro. Yo cuando tenía 15 años, yo la verdad no sabía por qué separaban a hombres y a mujeres. Cuando empecé a tener mis experiencias laborales desde muy chico, con el paso del tiempo, pues yo me empecé a dar cuenta que sí es de suma importancia, porque me ha tocado ver que hay mujeres que han sido víctimas de abusadores sexuales o incluso de las propias mujeres que he visto que se han jaloneado, se han prácticamente llegado a golpes. Entonces, yo considero que pues esto sí es de suma importancia para que ellas puedan viajar en un entorno seguro y que prácticamente lleguen salvas y seguras a su centro de trabajo. Yo siento que el respeto hacia las mujeres es el mejor antídoto para la seguridad e igualdad tanto de mujeres y de hombres. Entonces, por lo antes expuesto de este discurso, surge la pregunta, ¿por qué es importante respetar los tres primeros vagones exclusivos para los grupos vulnerables, o es decir, para adultos mayores, mujeres y niños? Dicho lo anterior, el primer objetivo pues es tratar de persuadir, ¿no? ¿Por qué es importante respetar esos tres primeros vagones que son exclusivos para los grupos antes señalados? Y el segundo objetivo es describir de qué manera las mujeres sufren violencia de género en el metro. Bueno, este discurso se divide en tres apartados muy breves. El primero pues realmente entra lo que es la introducción, la relevancia de por qué se debe de respetar pues dichos vagones. El segundo apartado se presenta lo que es el desarrollo de datos de fuentes consultadas sobre este tema. Después al final se da una breve reflexión y se presentan lo que es las referencias bibliográficas. Bueno, eso es por un lado. El artículo 5 de la Ley de Movilidad nos señala que los vagones son exclusivamente los tres primeros para mujeres, ya que todos los días una de cada 10 han llegado a sufrir abuso sexual, sin llegar prácticamente a lo que es pues ahora sí que al delito de violación, ¿no? Entonces, yo considero que sí deben de viajar especialmente en esos vagones, porque no todos los hombres son acosadores o abusadores sexuales, pero también en ocasiones hay un modus operando de que existen grupos, células de mujeres que se dedican a trabajar con grupos delictivos donde ellos, pues prácticamente una mujer dice, no, pues es que él me venía tocando, él me venía acosando, y pues hablan con la policía y la policía detiene luego cuando la persona es inocente y tratan de extorsionarla o incluso los presentan ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo considero que es necesario sensibilizar tanto hombres y mujeres para que respeten pues dichos vagones que son exclusivos para las minorías. El artículo penal 176 para la Ciudad de México
pues señala, ¿no? Que cualquier persona que sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual o le obligue a observarla o a ejecutarlo, la pena va de 6 meses a 6 años de prisión. Es decir, que al que obligue, ¿no?, a hacer algo que ya no quiera, sino que tocar una parte noble quizá de la persona, o quizás cuando dice que le obligue a observar, pues de que probablemente pues esta persona se esté tocando o se esté masturbando enfrente de ella. Bueno, yo como conclusión pienso que en la actualidad sí es de gran relevancia e importancia que tanto hombres y mujeres, pues ahora sí que se respeten, traten de viajar a bordo en sus respectivos vagones, ya que las mujeres han sido víctimas de discriminación por el simple hecho de ser mujeres, han sufrido abusos, es decir, pues abusos sexuales, a no llegar a una violación, pero sí a rozarlas, a tocarlas, a manosearlas, igual incluso hasta las diferentes manifestaciones de violencia como son las físicas, verbales, empujones. Es necesario recalcar que para que no existan estas manifestaciones entre las mujeres, yo considero que surge la siguiente pregunta. ¿Es posible que surjan problemas en el mismo género femenino cuando viajan en el metro? Y como segunda pregunta, ¿cómo evitar que las mujeres viajen pues seguras, sin ningún tipo de violencia, cuando abordan el metro de la Ciudad de México? Yo para ello pues, se recomiendan las siguientes acciones para evitar esas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Considero que en primer lugar los usuarios del género masculino deben concientizar la importancia de respetar esos vagones exclusivos para los grupos vulnerables y deben estar conscientes que de no respetarlos, ellos pueden ser acreedores a una sanción cívica que va desde una multa o hasta la privación de la libertad. Reconociendo esto enseguida, como segunda instancia, las mujeres deben de viajar en estos vagones exclusivos para que se respeten también mutuamente entre ellas. ¿Por qué? Porque incluso entre ellas se dan esas manifestaciones de violencia, entre ellas, ya sea verbal, físico, psíquico o moral, o físicamente. De igual modo, tanto hombres y mujeres que viajen en el metro de la ciudad deben fomentar el respeto del exclusivo uso de esos vagones, a fin de procurar el respeto tanto de hombres y mujeres. Es importante que no se les olvide que es de suma relevancia e importancia respetar pues, tanto a mujeres, a niños y a personas o adultos mayores que viajan en esos vagones. Y me gustaría pues prácticamente pues cerrar con esta frase de nuestro primer ministro de Justicia, el expresidente Benito Juárez, que nos dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es por ello que es importante que tanto hombres y mujeres pues hagan buen uso de esas instalaciones y de los vagones exclusivos del metro, por seguridad, bienestar de ambos géneros, para fomentar una buena cultura cívica y jurídica y que las mujeres vivan de una vida libre de violencia. Y pues también considero que es necesario derribar prejuicios y estereotipos de la ley más fuerte sobre la ley más débil para lograr el respeto e igualdad tanto de hombres y mujeres. Ahora bien, les voy a hablar sobre lo que es sobre el discurso del templo de Hekal. Para continuar con la misma idea del sistema colectivo metro de Ciudad de México, pues ahora se aborda lo que es la importancia de preservar el templo de Taxcuali, Dios del viento,
que se encuentra ubicado en el interior del metro, en el transbordo de la línea 1 y 2. También quiero recalcar que debe de existir una relevancia para que el gobierno federal o local destinen recursos económicos para preservar y conservar este sitio arqueológico del emblema de la serpiente emplumada, porque realmente los mexicas retoman al dios Quetzalcóatl, pero con el nombre de Ejecal o Ecal, como el dios del viento. En lo personal, cuando yo era niño, pues yo recuerdo que mi papá me hablaba sobre Quetzalcóatl. Mi papá es muy adepto a lo que es a la cultura mexica o a la azteca. A él siempre le gustó y siempre lo pintó, se puede decir que lienzos al óleo de personajes de aztecas o de tlatoanis. Él, cuando yo era pequeño, él pues, realmente me llevaba a visitar las zonas arqueológicas. Él me llegó a llevar lo que es al Templo Mayor. Él me llegó a llevar a lo que es a la pirámide de Kukulcán, que también es considerado como Quetzalcóatl, y en el Museo de Historia que se encuentra en Chapultepec. Yo la verdad pues también así me hice adepto de esa cultura. El imperio azteca tuvo como un adoratorio a este dios Ejecal, dios del viento. Este adoratorio yo considero que es uno de los más pequeños en comparación de los que realmente existen en otras zonas arqueológicas, como lo que es en Teotihuacán, que realmente existe un templo especialmente de Quetzalcóatl, lo que es en el camino de la calzada de los muertos, pero está resguardada, no se puede acceder a ella porque hay unos límites por seguridad del templo y porque se están haciendo todavía unas excavaciones para seguir interpretando todo sobre pues, la cultura teotihuacana. En Cholula, Puebla, también se habla que existió un adoratorio, pero de una gran magnitud, igual de un gran tamaño, donde se le adoraba a este dios. Es por ello que yo en este discurso surge la pregunta de investigación: ¿por qué es importante preservar el templo de Zatcual y Quetzalcóatl o el adoratorio? Y el objetivo es describir por qué es importante preservar ese adoratorio de Hecal y la relevancia que se tiene que destinar recursos enfocados a la conservación de este adoratorio. Se dice que la pirámide de Hecal data del año 1400 y fue descubierta en los años entre 1968 y el 70, perdón, en plena construcción del metro. Su hallazgo pues realmente significó redescubrir los límites de la antigua Tenochtitlán y otras construcciones prehispánicas. Se dice que es una pequeña pirámide porque realmente sí lo es. Lo que es el INAP, ellos no lo consideran realmente como una zona arqueológica porque dicen que es algo muy pequeño. Yo en mi reflexión sí considero que puedo decir que sí no es una zona arqueológica, porque yo las zonas arqueológicas que he visitado como la Ciudad de los Dioses o la cultura teotihuacana pues es muy grande, muy vasta. Uno va recorriendo y existen pues varios lugares adoratorios. Está la pirámide del Sol, la Luna, el templo de Quetzalcóatl, la calzada de los muertos, etcétera. Cuando visité que fue la cultura maya para conocer la gran pirámide de Kukulcán, pues igual, ¿no? Pues hay sitios arqueológicos donde pues quizá habitaban ahí esta civilización, pero pues también tienen su juego de pelota, tienen donde hacían los sacrificios humanos, donde está el chatmol, donde ofrecían los corazones a este dios. Por eso yo
igual considero que probablemente no es una zona arqueológica así como tal, pero yo sí considero que para que tome relevancia y sea de suma importancia y no pase desapercibida de los usuarios del metro que hacemos uso de estas instalaciones, para mí lo mejor y lo más idóneo es que mejor está adoratorio. Para mí lo mejor sería es que mejor lo fuera expuesto lo que es en el Templo Mayor, ya que ahí están las ruinas y la zona arqueológica de lo que fue la Gran Tenochtitlán en sus tiempos del Imperio Mexica. Yo siento que ahí estaría mejor ese templo, yo así lo considero. Eh, entonces, para concluir, yo considero que tanto los turistas nacionales y extranjeros deben de conocer este hermoso adoratorio de una de las deidades más importantes del México antiguo, porque Quetzalcóatl prácticamente en el pensamiento mesoamericano, pues gobernó casi aproximadamente 1200 años antes de la llegada de los españoles, y este dios se puede decir que de las diferentes culturas eh, le adjudicaron símbolos y poderes a este dios. Como los teotihuacanos le consideraron el emblema de la serpiente emplumada, pero asociado al poder político. Los toltecas, igual ellos adoraron a este dios, fue tanto su adoración que lo humanizaron, que realmente sí existió un gobernante, una persona que se hizo llamar Quetzalcóatl, que era como el guía, de guiar a esta civilización. Los mexicas también retoman a este dios, pero con el nombre de Hecal. La única diferencia es que en la cara él tiene un pico, como si fuera un pájaro, por eso le nombran el dios del viento, pero la relevancia que tiene, que igual es hermano él de su hermano gemelo Xoloc, igual su otro hermano es dios Tezcatlipoca, lo que se puede decir que es el contrario de Quetzalcóatl, pero es el mismo. Yo considero ya en mis conclusiones que la solución, puedo decir que es importante que el gobierno federal y local, en el presupuesto económico de ingresos y egresos de cada año, incrementen un mayor presupuesto económico destinado pues a las zonas arqueológicas, en especial en esta zona o en especial en este oratorio, con la finalidad de que se preserve y se siga conservando este oratorio, pues prácticamente del México antiguo, y más que nada pues es un patrimonio cultural, y se puede decir o puedo decir que es un legado del México antiguo. Entonces se podría pensar que esta zona, aunque le digan que sea pequeña, o como digo yo, que es un adoratorio cultural del Imperio Azteca, pues que se siga siendo resguardada para que se preserve por las autoridades del sistema colectivo de, del metro, pero por lo tanto yo considero, como lo dije anteriormente, que a mí me gustaría en lo personal que fuera trasladado mejor al Templo Mayor, porque ahí sí se encuentran, pues ahora sí que, pues lo que había mencionado antes, las ruinas de esta gran ciudad de Tenochtitlán, antes de la llegada de los españoles, y porque ahí se encuentran objetos y basamentos, esculturas de la cultura mexica, con el propósito de que este oratorio de Hecal no pase desapercibido de los usuarios del metro. De mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por seguirme y haberme dado minutos de su tiempo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.